propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿creen ustedes que la apertura de un corredor humanitario a estudiantes es suficiente para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúna con su homólogo venezolano Nicolás Maduro? Los invitamos a participar en las cuentas de Twitter de nuestro programa y de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y queremos saludar a esta hora desde el Puente Internacional Simón Bolívar a Jefferson Beltrán, es nuestro enviado especial, subdirector del programa La Noche a la frontera colombo-venezolana. Jefferson, este viernes se ha cumplido una de las peticiones que el presidente Santos le hace al presidente Maduro para una eventual reunión y es la apertura de este corredor humanitario. Todavía falta que dejen pasar camiones a traer las pertenencias de los deportados y que se respeten los derechos humanos de quienes están siendo expulsados. Situación este viernes, Jefferson Beltrán, allí en la ciudad de Cúcuta. Jason, buenas noches para ti, para todos los televidentes del programa La Noche en NTN 24 y también a quienes siguen este programa en el canal RCN. Como bien lo indicas, hoy hubo dos noticias, ambas muy importantes. La primera de ellas tuvo que ver con esta habilitación de ese corredor humanitario en el puente Francisco de Paula, Santander. Este corredor humanitario pues ha sido bautizado así, sin embargo aún el gobierno colombiano espera muchas más comodidades para estos niños colombianos y venezolanos que viven en territorio venezolano y que diariamente tienen sus escuelas aquí en Colombia, del lado de la frontera de Colombia, donde me encuentro en este momento. Entre las comodidades estaría, por ejemplo, que no tuvieran que esperar tanto tiempo en los retenes que fija la Guardia Nacional Bolivariana para que ellos puedan pasar la frontera y de esa manera puedan llegar a los colegios, Jason. La mayoría de ellos siempre llegan muy tarde porque realmente están a la merced de lo que decidan las autoridades venezolanas y hay días que los demoran 1 hora, otros días 2 horas, lo cual afecta evidentemente todos sus procesos académicos. Y por el otro lado, Jason, la segunda noticia tiene que ver con estas denuncias que presentábamos en el anterior informe y el impacto que han generado aquí en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con el estado Táchira, que está a mis espaldas. Estas denuncias generan muchos impactos porque en los albergues son los sitios donde están llegando los deportados, están llegando también los colombianos que de manera forzosa tuvieron que trasladarse desde territorio venezolano a Colombia y precisamente pues denotan esa vulnerabilidad que siguen teniendo las mujeres en estos albergues. Esas dos denuncias que ustedes vieron en el informe, la primera de ellas, esas personas inescrupulosas que están ofreciendo dinero por el cabello de las mujeres que fueron expulsadas de territorio venezolano. Eso prácticamente denota una aprovechación directa a esa condición vulnerable que ellas tienen como víctimas. Y por el otro lado, esos delitos sexuales que siguen afectando y amenazando a las mujeres que se encuentran en estos albergues. Jason, yo hasta ahora en esta transmisión especial que he venido haciendo durante los últimos días desde la zona fronteriza, he querido hacerlo con los rostros, con las voces de las víctimas. A esta hora, hace pocos minutos, llegó el señor Gustavo Tinoco. El señor Gustavo Tinoco viene de Barquisimeto, es un colombiano que es un pastor evangélico. Él dice que no entiende cómo la Guardia Nacional Venezolana comenzó a perseguirlo cuando hasta hace pocos días le habían dado un diploma donde lo declaraban como un padre ejemplar. Prácticamente pasó de ser declarado un padre ejemplar a ser un paramilitar. Señor Tinoco, bienvenido al programa La Noche y cuéntele usted a los ciudadanos lo que siente en este momento cuando nuevamente llega a Colombia luego de un vía crucis que enfrentó como colombiano en el otro país. Muchas gracias, Jason, y muchas gracias a toda la audiencia de NTN24. Les confieso que soy un oyente, un fanático prácticamente de NTN24 porque es un medio que nos informa y que con mucho coraje, ustedes están arriesgando muchas veces su integridad para llevar a cabo la voz de los colombianos que estamos en estas circunstancias. Sí, esto es un drama más que lo material, el drama es el quebrantamiento del vínculo familiar. ¿Por qué digo esto? Porque yo era un padre muy feliz con mis 3 hijos de 7, de 6, una niña de 6 y un niño de 18 meses. Trabajaba, proveía para mi hogar. Hoy en día, ayer tuve que tomar una decisión muy dura, explicarle a un niño de 7 años que me hizo atacarte, le dije, papi, tengo que irme por
por un momento y me explicaba, ¿por qué, papá? Entonces él me hizo una pregunta, papá, es que yo me porto mal, por eso te vas a ir. Le digo, no, hijo, es porque hay un problema. Si la guardia me agarra sin papeles colombianos, con los papeles colombianos me pueden meter preso. Y él se puso triste y me escribió una carta. Le dice, papá, te quiero mucho, papá, sé que me porto mal, pero me portaré bien. Papá, estaremos juntos por siempre. Te amo mucho, eres un hijo de Dios. Y mi hijita me puso acá, papá, eres el mejor papá. Yo quiero, aprovechando esta circunstancia, yo sé que este canal lo ven funcionarios del gobierno. Señor Nicolás Maduro, con todo el respeto, como un hombre que enseña la palabra de Dios, yo le digo una cosa, reflexione. El daño que usted está ocasionando a la familia, a los hijos, no se compensa con ningún dinero que usted después pueda hacerlo. Recapacite. Jesús de Nazaret dijo que uno puede recapacitar, que uno puede revisar sus errores y Él extiende su misericordia. Las decisiones irresponsables que usted está tomando con mucho respeto están afectando las vidas. Mire, yo tenía mi hogar y hoy no sé dónde voy a dormir. Usted tenía su casa, tenía sus electrodomésticos y hoy llega a Colombia, ¿y dónde va a dormir? No sé, esperando parece que nos haga un bus que nos hallara un albergue con personas que no conozco, siendo un pastor cristiano, teniendo mis comodidades en mi casa, trabajando por lo mío, con mi propio esfuerzo, sin pedirle nada al gobierno, respetando a todos, sirviendo a la comunidad, porque como pastor cristiano hacía un trabajo en la comunidad allí, donde rescataba muchachos que tenían problemas de conducta. Que le iba a preguntar precisamente sobre eso ya para finalizar esa corta entrevista, porque usted llegó hace muy pocos minutos por esa frontera y quiero hablar con más personas que han llegado aquí. Sí, señor. ¿Cómo tratan a los colombianos las fuerzas militares venezolanas, el ejército bolivariano? Pareciera que estas personas no tienen corazón. Yo fui testigo esta mañana, personas que tienen 2 y 3 días allí retenidos y el trato y la amenaza es si los volvemos a ver acá, los vamos a pasar por fiscalía. La voz de un coronel allí con un trato inhumano, nos revisaron, nos registraron, nos reseñaron, que yo creo que de aquí hay alguno que vino en el bus conmigo, nos depositaron como un coroto ahí, bueno, y no los queremos ver más por acá. ¿Por qué? Venezuela y Colombia tienen lazos de hermandad por siglos que nadie los va a poder romper. Así que yo agradezco también al gobierno de Colombia, que está haciendo un esfuerzo grande, a todos los medios de comunicación, al pueblo colombiano, al pueblo que está fuera de Estados Unidos, porque sé que esta cadena se extiende a muchos lugares, que por favor mantengan los ojos sobre Colombia, sobre Venezuela, y que por favor a Nicolás Maduro, algún gobierno se le ponga firme. Por favor. Permítame un momento, Jason, usted está escuchando ese testimonio allá en nuestros estudios del programa La Noche. Usted tiene una pregunta para el señor Tinoco, hágasela y yo se la transmito, Jason. Sí, yo quisiera saber, Jefferson, cuál es la condición legal de este colombiano. Si efectivamente él pues no tenía sus documentos, ¿cómo vivió tanto tiempo en Venezuela? Y aunque en su condición de deportado tiene que regresar a Colombia, ¿en qué momento se cruza la línea y se le violan los derechos humanos a una persona que debe retornar a su país por condiciones legales, pero que le dicen aquí no lo queremos volver, así sus hijos sigan en este país? ¿En qué momento comienzan a violarle a usted los derechos humanos y cuál era su condición legal en territorio venezolano? Pregunta Jason. Yo tuve una cédula que dio el gobierno para que votáramos por el señor Hugo Chávez en la última campaña que él estaba contra Enrique Capriles. Pero yo empecé a manifestar en las colas de las comidas mi malestar, diciendo a las personas que abriéramos los ojos que no puede haber un respaldo a un gobierno que está violando las leyes cuando no se consigue un alimento. Hace 15 días fui a hacer mercado, es por cédula, un solo mercado a la semana y me vendieron 1 kilo de arroz y lo digo delante de Dios, que es verdad, 1 kilo de arroz para la semana. Le digo yo al funcionario, oye, ¿cómo tú pretendes? Si somos 6 personas en mi casa, ¿cómo voy a estar yo con 1 kilo de arroz? Eso es lo que hay, si le gusta así, y no diga nada. Pues señor Tinoco, yo le agradezco a usted esta entrevista que nos ha dado, como se lo dije a nuestros televidentes, usted hace pocos minutos estaba en territorio venezolano a solo 800 metros del sitio donde yo me encuentro. En este momento, de aquí para adelante, su vida cambia completamente, sí, porque no solamente pues va a tener por un lado seguridad, pero por el otro lado va a extrañar a los suyos, a su familia que se quedó del otro lado. Muchas gracias, señor Tinoco, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jefferson, y que Dios les bendiga y que el Señor tome el control de todo esto. Y yo sé que aquí en Colombia, nuestra tierra, vamos a estar mucho mejor.
Bueno, Jason, ahí usted escuchaba este testimonio que de alguna manera toca el corazón de cualquier persona que hasta ahora nos escuche, no solamente si es colombiano o si es latino, porque realmente es completamente injusto lo que le ha pasado al señor Tinoco. Vuelvo con usted a los estudios del programa de la noche y más adelante vuelvo con otro testimonio de otro de los colombianos que en este momento, como ustedes pueden ver al fondo mío, están cruzando la frontera porque continúan llegando. Impresionantes las historias, los testimonios de los colombianos que siguen llegando allí a la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Jefferson, en minutos volvemos nuevamente con usted. Quiero saludar a esta hora también en Bogotá a Raúl Eduardo Sánchez. Él es jurista, miembro del grupo de abogados de la Corte Penal Internacional y además profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, abogado. Jason, muy buenas noches. Un saludo muy especial a usted, a los demás invitados y a todos los televidentes. Quiero consultarle por lo que está ocurriendo en la frontera. Ya hablamos de más de 1000 personas deportadas, 1000 colombianos que han tenido que regresar expulsados. Hay otros 9000 que lo han hecho de forma voluntaria. Pero estos en particular que han sido expulsados, pues en algún momento el gobierno venezolano puede justificar que no estaban con documentos legales en territorio venezolano. Sin embargo, la forma en la que están siendo sacados atropella, violenta sus derechos humanos. Esto ¿constituye un delito de lesa humanidad, como lo está diciendo el gobierno colombiano? Pues en primer lugar, lamentar esta situación. Me solidarizo con todas estas personas de la frontera, situación muy crítica, muy difícil. Y en efecto, si uno analiza el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sabe que esta institución fue creada para investigar y juzgar los delitos más graves y de competencia más grave a nivel internacional. Cuando uno va al artículo 7º y analiza los crímenes de lesa humanidad, digamos que hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, los elementos contextuales del delito, es decir, los elementos que caracterizan alguna o algunas conductas como crímenes de lesa humanidad. Esto es, que sea parte de un ataque generalizado o sistemático cometido contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Lo segundo ya son los delitos o las conductas como tal. Cuando uno va a esa caracterización, pues sin lugar a dudas se encuentra que se está realizando una afectación a la población civil, que se están hablando de actos sistemáticos o generalizados, cuando hablamos, por ejemplo, de multiplicidad de víctimas, cuando hablamos de un plan, de una política, en este caso de desplazamiento, de deportación, etc. Y tal vez lo más complejo de analizar es lo que se debe entender por ataque. Ataque no necesariamente significa que sea un ataque militar o algo por el estilo, sino que haya una línea de conducta. Y lo que uno analiza desde la llegada del poder del presidente Hugo Chávez hasta lo que ha continuado con Maduro es justamente una línea en contra de los colombianos, justamente una política de persecución en contra de los colombianos. Y aquí viene pues la segunda categorización, que es justamente qué clase de conductas. Entonces, en primer lugar, lo que se ha registrado en la prensa y lo que se ha dicho es que las denuncias que han pensado presentar o se han presentado va justamente frente al tema de deportación o traslado ilegal de población. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que estén legítimamente presentes en un territorio no pueden ser expulsadas del mismo por la fuerza o por actos de intimidación, violencia, amenazas, en fin. Aquí también se ha hablado últimamente de algún tipo de ilegalidad o irregularidad de las personas que se encuentran presentes en ese territorio. Sí. Sin embargo, eso tampoco es óbice, esa situación de irregularidad para, como usted muy bien decía, violar derechos humanos, porque también el Estatuto de Roma establece otras conductas como, por ejemplo, los actos inhumanos. Nadie puede ser tratado en contra de la dignidad humana, nadie puede ser echado como está ocurriendo en estos momentos. Escuchaba hace unos segundos que se habla de retenciones, se habla de actos sexuales, se habla de lesiones, inclusive se habla de torturas. Pues bien, una persona aún en un territorio que no esté legítimamente presente no puede ser sacada de esa manera, porque además hablamos en conexión con una conducta como es la persecución. Y la persecución implica la privación de derechos fundamentales por la identidad de ese Abogado. grupo. En este caso hablamos de
la identidad de un grupo nacional. Quiero que escuchemos como somos los colombianos. También otro caso, porque además de todo esto que se está comentando, que son colombianos a los que se les está despojando de sus pertenencias, se les derriba sus casas, se les hace sentir como si fueran unos delincuentes, unos paramilitares, pues hay familias enteras que se están separando por este problema y por eso quiero que escuchemos en directo desde Mérida, Venezuela, la voz de Grey del Carmen Torres. Ella es una colombiana que está viviendo actualmente en territorio venezolano y es madre de 2 menores, una niña colombiana y un niño venezolano, pero ahora tiene el temor de ser deportada y separada de su familia. Señora Grey del Carmen, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches. Cuéntenos en este momento usted por qué situación está atravesando. Bueno, mi situación bueno, tengo mucho temor porque de acá ya han agarrado colombianos y los han deportado, los han sacado de sus casas, se les han metido de noche y los han sacado. Yo tengo mucho temor de que me vayan a mí, y yo tengo un niño venezolano y que me vayan a quitar a mi niño porque ellos están haciendo y nos están maltratando, la Guardia Venezolana nos maltrata. Uno llega a las colas de los supermercados y no nos venden comida. O sea, a mí me ha pasado varias veces que voy a comprar comida y no me venden, están tratando a uno mal. Y yo el temor que tengo es, bueno, que me vayan a deportar y me vayan a quitar a mi hijo. Sí tengo mucho temor por eso. Señora Grey, estamos conociendo reportes de actividad de las autoridades venezolanas, de la Guardia Nacional Bolivariana, por ejemplo, en el estado Zulia, que es fronterizo con Colombia, en el estado Táchira, que es fronterizo, ahí están deportando a los colombianos. Mérida queda un poquito más al lado, también está cerca de la frontera, pero no está directamente en la línea fronteriza con Colombia. ¿Pero allí también hay actividad de la Guardia contra colombianos? Sí, señor, sí hay, porque antes de anoche o sea, hicieron operativos en un barrio cerca donde yo estoy y se metieron de noche, o sea, haciendo operativos así, buscando colombianos, viendo casa por casa. Y sí están haciendo aquí en Mérida. ¿Quiénes conforman su familia? Bueno, mi esposo venezolano y mi niña que es colombiana y tengo un niño también venezolano. ¿Y somos 4. Sí. ¿Y usted tiene documentos en este momento para sostener su condición migratoria en Venezuela o también hace parte de esta gente que recibió una cédula amarilla en un momento y ya hoy no le sirve para permanecer en Venezuela? No, yo en el momento no tengo o sea, tenía un permiso para estar aquí en Venezuela, pero ya ese permiso, o sea, no es válido, no puedo salir para ninguna parte con ese permiso. No tengo ninguna clase de documento de aquí, no tengo nada, no tengo, o sea, estoy aquí sin nada, pues. Es decir, señora Grey del Carmen, si en este momento alguna autoridad venezolana quisiera, también usted la pueden deportar, pero su hijo, que sí es venezolano, se tiene que quedar en Venezuela y usted tiene que retornar a Colombia. Sí, sí, ese es el temor que yo tengo. Si ellos me agarran por ahí, me deportan, se quedan con mi niño acá. Entonces ese es el temor que yo tengo, que estoy aquí como escondida, pues no puedo salir para ninguna parte, porque sí hay muchos guardias por ahí. ¿Se ha podido comunicar con alguna organización de Colombia? No me he podido comunicar con nadie. Bueno, señora Grey del Carmen, pues vamos a poner este caso también en conocimiento de Migración Colombia, de las autoridades colombianas, para que tengan documentado su caso y en algún momento, si llega a ocurrir una deportación, puedan saber cómo apoyarla. Abogado, usted estaba escuchando a la señora Grey del Carmen. En este caso, hay una familia rota, hay una familia separada si se da una eventual deportación de esta señora. Tiene que llevarse a uno de sus hijos y que el papá se quede con el otro hijo. Es que los colombianos y los venezolanos están estrechamente vinculados. Esto en materia de derecho internacional, de derechos humanos, ¿cómo se puede interpretar? Sí, Jason, precisamente estábamos hablando de lo que es la persecución. Y cuando hablamos de persecución estamos señalando que existe pues una
política en contra de un grupo nacional, en este caso de colombianos, pero además existe también la privación de derechos fundamentales que deben ser garantizados en primera instancia por el Estado, en este caso el Estado venezolano. Y aquí hablamos, por ejemplo, el principio de la unidad familiar o el derecho a la unidad familiar. Se conocen casos donde se les están derrumbando las casas, donde hay maltratos, donde hay violaciones, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado a respetar los derechos humanos y a evitar pues, la comisión de conductas punibles a futuro es justamente Venezuela y sus autoridades. Vamos a seguir conversando, analizando, debatiendo lo que está pasando en este momento en la frontera colombo-venezolana, que ya cumple 2 semanas cerrada y cuyas violaciones a los derechos humanos se constatan en las denuncias de cientos de colombianos que están siendo deportados por orden del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Les estamos preguntando a nuestros televidentes si creen que este corredor humanitario que se ha abierto este viernes para que algunos estudiantes puedan pasar es una razón ya suficiente para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúna con el señor Nicolás Maduro. Pues ustedes participen en nuestras cuentas de Twitter, las cuentas de nuestro equipo periodístico. Miren los mensajes que ya nos están llegando. El de Francisco Acosta dice: no, el problema es de violación de derechos de colombianos. Ha sido y seguirá ocurriendo hasta que tome instancias internacionales. También escribe J. Osorio 8, opina: no, porque son solamente pañitos de agua tibia a una problemática mucho mayor. No solo le están negando el derecho a estudiar. Vamos a la pausa. En segundos regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.